con el Ligonier. Dios ha preparado al Dr. Moeller en nuestra generación para defender el Evangelio de forma intelectual, proveer un testimonio creíble de la fe entregada a los santos. Los medios de comunicación los buscan para comentar sobre noticias. Nunca sabes qué programa de televisión lo puede estar llamando o qué artículo lo puede citar en una revista. Las personas en los medios de comunicación lo buscan porque él provee una posición pensada, razonable, inteligente, y lo que amamos de él es que él no compromete su respuesta. Él sirve como el presidente del Seminario Bautista del Sur en Kentucky, donde él es también profesor de teología cristiana. Sirve como miembro del Consejo de la Coalición por el Evangelio. Ha escrito numerosos libros, incluyendo No podemos estar callados. Nosotros, de hecho, preparamos una serie de enseñanzas con él sobre la oración del Señor, el Padre Nuestro. Si no escuchan sus podcasts, The Briefing, estás perdido. Por favor, démosle la bienvenida al Dr. Moeller. Construyendo un fundamento firme. Buenas tardes, sean bendecidos. Qué privilegio estar aquí. ¿Dónde más quisieras estar en el aniversario de la Reforma que aquí en la conferencia de Ligonier? Es un gran gozo. Yo recientemente estaba leyendo algunos de los profetas del Silicon Valley diciendo que van a resolver el problema de la mortalidad. Están tratando de ver cómo van a resolver todo el tiempo que van a tener por ganarle a la muerte. Quizás se van a subir a la nube digital. Pero yo sugiero que por si acaso no le ganan a la mortalidad, o si quizás alargan la vida humana, vamos a marcar el 25.017, el 2517, para celebrar los 1000 años de la Reforma. Pero no creo que lleguemos allá. Qué privilegiados somos de que estamos aquí vivos en este momento y que estamos entre aquellos que reconocen por qué esto es importante. ¿Por qué celebrar la Reforma? No es solo cuestión de recordar eventos históricos, sino proclamar que la fe es articulada. Y no nos da ánimo el gozo de la Reforma, la luz después de la oscuridad, la luz. ¿No es eso lo que oramos y pedimos en nuestras iglesias? Es un gran privilegio ser profesor de Ligonier. Qué privilegio servir y enseñar con R.C. Sproul. Si vivo lo suficiente para escribir mis memorias, y de hecho espero poder por lo menos escribir algo para expresar mi gratitud que siento por lo que el Señor ha hecho en mi vida en términos de influencias. Y ahí mismo, en el tope de la lista, hay pocos hombres y R.C. Sproul va a ser uno de ellos. Qué gozo es estar con él acá. Estamos viviendo en un tiempo interesante de la historia humana. Es difícil comprender todo lo que está ocurriendo alrededor. Reconocemos que la civilización se nos está moviendo abajo de los pies y la aceleración de estos cambios está llegando en una velocidad que realmente no sabemos qué va a ocurrir mañana, qué va a salir en las noticias. Estamos perdiendo la habilidad de sorprendernos y asombrarnos. Una frontera tras otra, una institución tras otra es destrozada. Se están desbaratando una civilización por personas que dicen que al hacer eso están ayudando a la humanidad. Pero también vemos otra cosa. Aquí estamos nosotros, unos años en el siglo XXI, y ya estamos experimentando lo que solo se puede describir
como la muerte del sueño liberal. Estamos viendo justo ante nuestros ojos la muerte del sueño liberal. ¿Cuál era ese sueño? Era el sueño de una humanidad madura, una humanidad que pudiera separarse de su pasado cristiano y establecerse como una nueva en un nuevo presente secular. El sueño liberal era que de alguna forma podías tener derechos humanos y dignidad humana sin cristianismo. Que de alguna forma, al separarnos de una concepción bíblica de lo que es ser humano, podemos desarrollar respeto del uno por el otro y dignidad humana pudiera prevalecer. El sueño liberal era que podías tener las frutas del cristianismo y negar el cristianismo al mismo tiempo y eliminarlo. Y lo que nos damos cuenta ahora es que esta época es definitivamente cada vez más secular, pero el final de esta secularización lleva a la desesperación. Hemos llegado a un punto muy interesante en mi observación de los tiempos. Yo paso mucho tiempo hablando con personas que no son cristianos, muchas personas que están en los medios de comunicación, en la política y en otras áreas. Muchas personas como tú considerarías que están en la élite cultural. Inclusive pienso sobre ellos y los invito a mis programas. Es muy fructífero tener esas conversaciones, pero es muy deprimente al mismo tiempo. Y lo que me deprime, pero muy importante que lo reconozcamos, es que yo, de una forma incremental, no estoy seguro que ya ellos mismos creen lo que dicen. Cada vez me convenzo más de que ellos están perdiendo confianza en su propio sueño. El gran sueño liberal no ha producido una felicidad humana. Hay muchas cosas que ellos pudieran decir como buenos regalos que han venido como resultado de su visión, de su cosmovisión, pero en el fondo la dignidad humana no ha incrementado globalmente. La santidad de la vida humana no ha sido más afirmada, sino menos afirmada. Lo vemos ahora, la santidad de la vida humana siendo negada no solo al inicio, sino en cualquier punto del espectro de vida. Y al final de la vida, una de las señales del cansancio moral de nuestra época es el debate sobre el suicidio asistido. Y no lo quieren llamar así ya. Ahora quieren llamarlo asistencia para morir. Nosotros morimos por nuestros eufemismos. Nosotros creamos un cambio moral cambiando de nombre a algo. Ya no es adulterio, es un encuentro. Le cambias el nombre, es un eufemismo, es un camino para hacerlo normal. Cuando ves una sociedad que acepta la eutanasia y el suicidio asistido, tenemos que llamarlo por su nombre. Son asesinatos asistidos por un doctor, apoyados por el Estado. Y al ver eso, es que se ha acabado su visión. Es una cosmovisión que termina en muerte. No es un argumento ya que es plausible para aquellos que operan por esta cosmovisión moderna de una humanidad autónoma. Ya ellos no tienen argumento para defender que la vida humana tiene una dignidad intrínseca. Solo como un comentario aparte, me parece importante, y no quiero transformar esto en el briefing, pero una de las cosas más felices es la nominación del juez Gorsuch a la Corte Suprema. Vemos su presentación doctoral y cuando él fue nominado, yo lo pude buscar, de hecho, yo pude descargar su tesis doctoral en mi computadora y él defendía el valor intrínseco de cada ser humano y él argumenta en contra del suicidio asistido por un doctor. En nuestra cosmovisión tenemos un argumento en contra de esto. Es el valor intrínseco de la vida humana y el peligro
de que una sociedad que está enfrentando estas cuestiones por un cansancio moral no tiene razón para afirmar lo que él también defiende, el valor intrínseco de la vida humana, si se separa del hecho de que cada ser humano es una creación especial hecha a la imagen de Dios. El gran sueño liberal está muriendo en nuestros ojos, ante nuestros ojos. Y de hecho, este cansancio es una oportunidad increíble para dar testimonio cristiano. Yo creo que aquellos que habían afirmado esta cosmovisión ahora están comenzando a darse cuenta de que ellos no creen sus propias estructuras, no creen en los principios que ellos pensaban que hacían el mundo plausible. Ya no se puede mantener. Y miras esto y te das cuenta de que no es por accidente que hemos llegado a este punto. Mi responsabilidad en el tema que yo usualmente enseño, y mi tema para hoy, era la trayectoria de la teología desde la Reforma y el rol de la doctrina en la vida humana. Y decía, bueno, pero ¿y cómo vamos a llegar ahí? Bueno, estoy trabajando de forma inversa. Llegamos ahí dándonos cuenta de que tenemos que explicar lo que ahora estamos observando. Mientras miramos el mundo alrededor, nos damos cuenta de que no llegamos aquí por accidente. Entonces tenemos que volver a la Reforma. Tenemos que volver a la Reforma y preguntarnos cómo fue que una cosmovisión se desarrolló que ha llevado a este cansancio, a este colapso de este sueño. Tenemos que reconocer que la vida moderna nos prometía que íbamos a ser rescatados por la ciencia, el cientismo. Muchas personas modernas creen que la salvación va a venir por la ciencia. Por eso hablaba de la lucha en contra de la muerte y el transhumanismo. No es un accidente que esto está ocurriendo. Ellos sí realmente creen que la tecnología nos va a salvar o no nos vamos a salvar. Y tiene que encantarle esto. Aquellos que creen que la ciencia nos va a salvar y se entregan al cientismo, ellos, bueno, recibieron una llamada esta semana. Ustedes estaban pensando que están viendo televisión, pero tu televisión te está viendo a ti. La tecnología no te va a salvar. La tecnología probablemente nos va a matar, de hecho. Estamos viviendo en un tiempo extraño. Nos prometieron que la medicina nos iba a salvar. Que la medicina ha traído muchos avances. Yo estoy vivo hoy por la medicina moderna, por antibióticos, por operaciones antibióticos. Pero la salvación no ha llegado. Y la salvación nunca va a llegar por la medicina moderna. Nos dijeron que la terapia nos iba a salvar. Lo que realmente necesitamos es terapia. Si pudiéramos llegar a un buen terapeuta, encontrar una psicología, si pudiéramos llegar a una fuente terapéutica, pudieras mantenernos firmes. Pero se han dado cuenta que cuando vemos en la sección de los libros y ves los títulos, se están acabando sus respuestas terapéuticas. Pronto vas a necesitar terapia por leer uno de los libros sobre terapia. Es un razonamiento circular. O estás en terapia o lo estás negando. La terapia, por definición, puede ser necesaria en algunos casos, pero no te puede salvar. No te puede dar salvación. Y lo más clásico, nos dijeron que la liberación sexual nos iba a dar felicidad. Y ves la revolución sexual. Y eso no ocurre por error. Es el resultado de una ideología, una cosmovisión, una revolución en contra de la teología, en contra del Creador, en contra del cristianismo. Estamos eliminando la moralidad bíblica cristiana y se le ha prometido al mundo que si la eliminan van a encontrar felicidad. ¿Pero existe la felicidad? No, hay desesperación, quebrantamiento.
Elton Trueblood era un hombre que en mediados del siglo XX decía que si la civilización, si te das cuenta, es como una civilización que cortaba flores. Todo aparentaba que iba más o menos bien. La civilización estaba intacta al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero si vas a los 90, aparentemente la historia se movía en una buena dirección. Habían personas que hablaban del final de la historia, de que vendría un libramiento a través de la democracia global, la caída de la Unión Soviética, el comunismo, que iba a haber una era mundial de democracia y la promesa de que al inicio del siglo XXI la dignidad humana iba a florecer y iba a haber paz a nivel mundial. ¿A dónde se fueron esos sueños? En un sentido, el siglo XXI fue un rechazo a ese sueño. Ese sueño era plausible para muchos, pero muy rápidamente la civilización cayó en una guerra como la Primera Guerra Mundial y seguida por la Segunda Guerra Mundial. Una catástrofe mundial. Y al final de todo eso había nuevamente un surgimiento de que las cosas iban bien, de que la democracia estaba funcionando y que todo estaba bien, que el comunismo iba a fallar y que la democracia y todo iban a ser como nosotros. Pero ¿qué pasó con Al-Qaeda e ISIS? ¿Dónde encajan ahí? Una de las cosas que debemos destacar es que una civilización que se ha vuelto secular no tiene una defensa en contra de un enemigo teológico. Los líderes europeos seculares habían pensado que le habían ganado la teología, pero la teología viene hacia ellos. Una teología muy diferente a la que ellos pensaban. Estamos viviendo en un tiempo muy interesante. ¿Y cómo fue que llegamos acá? Bueno, hay algunos que dirían que parte de cómo llegamos acá fue justamente la reforma. Una de las distinciones entre alguien en la época medieval y alguien moderno es que pensamos en individuos. Nadie hubiese reconocido eso antes, en la época medieval. Y le echan la culpa a Lutero por lo que él dijo, cuando él dijo que no podía hacer nada más que lo que Dios deseaba. Bueno, decía, aquí estoy yo. Eso no es un argumento loco. O sea, no es un argumento loco decir que un punto de partida para nuestro entendimiento del individuo efectivamente fue la reforma. No solo Lutero diciendo que él estaba ahí, sino la doctrina de justificación por fe solamente. Es el entendimiento completo. Las afirmaciones teológicas de la reforma, las solas. Y eso es lo que tenemos que notar, que el entendimiento de la reforma del individuo humano no era del individuo humano como autónomo. Más bien, era del ser humano como pecador, desesperadamente necesitando redención. Nunca un ser humano autónomo. Y todo eso cambió con la reforma. Y simultáneamente con la reforma estaba el Renacimiento. La popularidad del humanismo son cronologías paralelas. Ustedes recordarán, y de hecho si no han leído el debate entre Martín Lutero y Erasmus sobre la voluntad, búsquenlo. Hoy mismo, Erasmus es la ilustración más grande de ese humanismo del Renacimiento. El humanismo nos trajo algunos regalos, instinto de buscar y coleccionar el conocimiento del pasado, pero se volvió una idolatría, porque ese humanismo se separó de una cosmovisión del ser humano ante Dios y el ser humano se comenzó a ver como autónomo. Piensen en la estatua de David, en Michelangelo.
y la proporcionalidad de David, su altura, era en la humanidad en su perfección. Fue para declarar la grandeza del hombre. Y eso afectó los artes, el Renacimiento celebró la autonomía, la humanidad autónoma, sacó a Dios del centro del universo y puso a los seres humanos en el centro. Luego llegamos a la iluminación. No podemos entender nuestro mundo. Ese cambio en el pensamiento humano. Todos somos herederos de la iluminación. Es un mundo donde donde el intelectualismo se ha puesto en el centro. ¿Qué pasó? Fue una celebración del razonamiento, de la razón. Y eso era importante en el mundo antes de la iluminación. Se entendía que había una relación directa entre la revelación y el ser humano. De repente se vio la razón como autónoma y la revelación ya no guiaba la razón, sino que la razón afectaba la revelación. El individuo y su autoridad por el razonamiento ya no era afectada por la revelación o explicada por la revelación, sino que era sola. Y esto es lo que necesitas saber. Si tienes que la razón trata de pararse por sí sola, no es neutral con la revelación. De hecho, es hostil ante la revelación. Immanuel Kant escribió unos mensajes y él los escribió de forma tal que él quería cambiar la ecuación filosófica. En uno de sus libros, él trató de explicar, este es el título, Religión dentro de los límites del razonamiento. Ya no creían en lo sobrenatural, no podemos creer en lo sobrenatural. Kant decía que todo está separado en dos niveles. El mundo fenomenal, los fenómenos, de donde viene la ciencia. Esa es nuestra experiencia. El mundo fenomenal, fuera de nuestra experiencia y nuestras investigaciones científicas. Y ahí va la revelación. Podemos entender el mundo nominal, pero no lo fenomenal. Entonces la religión debe limitarse al razonamiento. ¿Y ustedes saben lo que queda? Nada es salvo. Si el razonamiento va a ser el supremo, el cristianismo cambia completamente. Tenemos el crecimiento del racionalismo, el humanismo, el mundo sobrenatural cedió al naturalismo y el mundo moderno entró con fuerza. Y aquí están los cuatro caballeros del Apocalipsis: Charles Darwin, Karl Marx, Nietzsche y Sigmund Freud. Sin esos cuatro no tienes el apocalipsis del mundo moderno y está completo. Charles Darwin eliminó la visión bíblica del origen de todo el cosmos y específicamente de la vida y especialmente de la humanidad. Richard Dawkins, el más famoso de los nuevos ateos, dijo que antes de Darwin era imposible ser un ateo intelectual. No tenías una explicación para la creación. Pero con Darwin, la humanidad pudo tener un entendimiento totalmente natural del origen del universo y de la vida humana. Karl Marx eliminó la concepción bíblica del pecado y dio una nueva visión, cosmovisión, diciendo que lo que suprime la humanidad es inequidad económica que viene por la opresión de los ricos, de los pobres. No necesitas a Cristo, no necesitas el Evangelio. Marx era un ateo militante, lo que necesita es revolución. Y para muchos del siglo XX
y parte del 19, vemos aquellos que creían que la salvación vendría por la revolución y el verdadero comunismo iba a llegar. Una de las cosas interesantes para destacar en este año es que aunque el comunismo falló de forma espectacular, las élites intelectuales todavía se están infectadas por el marxismo. Tú pensarías que el rechazo de su teoría los llevaría a reevaluarse, pero piensa de nuevo, ellos no tienen otra historia. Y luego hablamos de Nietzsche. Nietzsche al final del siglo XIX dijo que Dios estaba muerto y que lo hemos matado. O sea que finalmente le hemos ganado a la autoridad moral del cristianismo bíblico. Él dijo que la humanidad debe celebrar la muerte de esa autoridad y redefinir la vida y transformar la moralidad. Y luego Sigmund Freud, no podemos tener el mundo moderno sin Freud. No, el problema no es algo que somos, es algo que nos ocurrió. Freud, como la serpiente, vino y dijo, ¿tú crees que el problema eres tú? No, no, no. Es algo que te ocurrió a ti. Tú no te puedes echar la culpa. Y todo ese régimen de la terapia de la época moderna cae bajo esos 4 hombres. Y luego, entonces tenemos la fragmentación de todo esto, la modernidad se dio. Hemos hablado en diversas conferencias sobre el posmodernismo y no hablamos de eso porque ya ellos no se llaman a sí mismos así. Es el colapso del sueño moderno en la idea de que no hay verdad universal. El marxismo no funcionó, el cristianismo no funcionó, entonces que cada quien tenga su propia historia. Entonces hay miles de diferentes argumentos que llaman la atención de las élites y los académicos. Pero el posmodernismo fue simplemente un letrero de yo me rindo de forma intelectual. Me rindo, no defiendo el argumento. ¿Y dónde estaban los teólogos? Bueno, aquí es que tenemos que ver con cuidado. Porque una de las cosas centrales en medio de todo esto es que la iglesia debe estar en paz, debe rendirse ante este cambio intelectual. Había aquellos que argumentaban en contra de la iluminación y decían que si el razonamiento, la razón es lo que rige todo, entonces el cristianismo debe ser razonable. Y entonces entra la teología liberal y de ahí es que surge. La iluminación nos trajo la teología liberal. Y el impulso es decir que el cristianismo no puede sobrevivir en la época moderna. Entonces tenemos que acomodarnos, tenemos que redefinir la doctrina, reconstruir los dogmas para no tener estas afirmaciones de verdades sobrenaturales que no son creíbles. Tenemos que tener cosas que sean razonables. Y algunos estudiosos surgieron y algunos de sus sermones se titularon sermones a los que temen del cristianismo. Y les decía, no te preocupes por la doctrina, no te preocupes por los dogmas, lo dejamos atrás. Podemos ofrecerte a esta cosmovisión secular un poco de valor agregado, de espiritualidad. Puedes tener los beneficios de diversas experiencias, los beneficios de una felicidad espiritual. No rechaces la iglesia porque quédate. Entonces él decía que podemos eliminar la doctrina y redefinir el cristianismo como un sentimiento. ¿Eso les suena familiar? Él ha estado muerto por mucho tiempo, pero todavía predica en el cable. Él todavía aparece con una gran sonrisa diciendo que todos son sentimientos. Y con Freud, que Dios quiere que tú seas saludable. Tú no puedes echarle la culpa a nadie, tienes que ser feliz. Si pensarías mejor, le puedes agregar espiritualidad a tu vida y no tienes que aceptar la doctrina. Los liberales rechazaban, pero los nuevos simplemente lo brincan.
Ellos brincan la doctrina y comienzan a tener sentimientos. Los teólogos liberales tenían un problema con el cristianismo y era la autoridad de la Biblia y tenían que destrozar eso. Así que el proyecto teológico liberal en Alemania especialmente, estos escolares alemanes, los alemanes, no por accidente, estaban muy adelantados y aplicaron la iluminación a la teología. Y ellos vieron el Antiguo Testamento y pensaron que era vergonzoso. Ellos decían que esto era una deidad tribal con buen humor, mal humor, es represivo, con todas estas órdenes de qué hacer y qué no hacer. La autoridad, la escritura, no se sabe quién escribió de Moisés. Y llegamos a la literatura del Este. Hicieron con el Nuevo Testamento lo que hicieron con el Viejo. La teología liberal lo que dice es que para salvar el cristianismo es eliminar la carga doctrinal y tratar de retener la espiritualidad. Uno de los nombres que viene a nuestra mente del siglo XX es Henry Fossenbacher. Era un pastor de una iglesia presbiteriana. Es bien confuso, era bautista, luego presbiteriano, pero no era cristiano. Era un hereje. Y él nos sirve porque él fue muy abierto sobre lo que él entendía era el reto para la época moderna. Y abiertamente dijo que teníamos que rendirnos. No puedes predicar la Biblia como si fuera verdadera, según él. Entonces tratas de rescatar un poco de su significado. Y otro gran dudoso y escéptico, por lo menos respetó a los escolares a los estudiosos conservadores, porque él decía y reconocía que por lo menos estaban comprometidos con el cristianismo histórico. Y él dijo que los liberales han reducido el cristianismo a algo que no tiene más significado que cualquier historia para niños. Y te voy a decir algo, si vas a reducir al cristianismo a cuentos para niños, pues tienes que escribirlos nuevamente, similar a lo que ha ocurrido con la historia de la Bella y la Bestia. Tienes que meter nuevos personajes. Eso es lo que está pasando en las iglesias liberales. Están incluyendo nuevos personajes. Los teólogos liberales son muy pálidos, muy hombres, muy rectos. Definitivamente muy hombres en contra de las mujeres. Tenemos que traer nuevos personajes y estas historias han cambiado con el tiempo. Al inicio del siglo XX había lo que se llamaba la neo-ortodoxia, que trataba de decir que podemos tener los dos. Podemos tener algo de doctrina que continúa y un compromiso nuevo con el razonamiento iluminado. Y eso era como encontrar un punto medio entre el cielo y el infierno, entre el liberalismo y el cristianismo bíblico. Y no siquiera duró una generación. Falló de una forma espectacular, porque neoortodoxia, bueno, se los pongo de esta forma, si vamos a llamarlo neoortodoxia o vamos a tratar de crearlo, no va a ser eso al final. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En esta época posmoderna, todo cayó en argumentos sin fin sobre esto y aquello, y cada quien estaba haciendo sus propios cuentos. Lo mismo ocurrió con la teología. Se transformó de una neortodoxia y luego explotó en muchas cosas. Ahora tienes teología feminista, luego liberación, teología de la liberación, y esta teología y aquella. Y todo no es teología, bueno. Es solo una masiva mezcla de confusión. Es el cansancio secular que se demuestra en cansancio teológico. Y ahí estamos.
las iglesias liberales y denominaciones prometan que si hacemos estos cambios, el mundo secular no va a amar. Van a venir a tus escuelas, van a venir a tus iglesias, y ha sido un éxito. La iglesia episcopal está a punto de explotar. El Washington Post escribió un artículo donde explicaba que la iglesia episcopal va a desaparecer. En otras palabras, no solo era una apostasía que ni siquiera funcionaba. ¿Por qué? Porque en una época secular, ellos no necesitan a la religión para nada. Recientemente, un cura de la Iglesia de Inglaterra reflexionaba en los medios de comunicación y decía que en su ministerio él se ha dado cuenta que él hace cada vez menos funerales. Aguanten un poco. La gente se sigue muriendo. Lo que él quiso decir es que inclusive personas cuasi seculares iban a los funerales de la iglesia. Ahora la gente es tan secular que ni siquiera lo llaman cuando van a morir. Ni siquiera funerales él hace. ¿Hay alguna otra historia? Gracias a Dios lo hay. Hay una historia que corre desde la Reforma y que traspasa la época del protestantismo y surge a través de hombres, profesores, fieles, hasta el día de hoy. Y hermanos, ustedes deben reconocer qué tan extraño y tan diferentes nos vemos del mundo alrededor de nosotros, porque estamos directamente mirándonos unos a otros y diciendo que estamos tratando de decir exactamente lo que apóstoles escucharon a Jesús decir. Estamos tratando de creer y enseñar la fe enseñada por toda la época. Y Pablo habla de esto en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3. El título de mi sermón, Construyendo un fundamento firme, Pablo escribe en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora sí. Bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Muy rápidamente, lo que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, no solo en Corinto, sino porque esto es el Espíritu Santo inspirando a Pablo, les habla no solo a Corinto, sino a la iglesia de Cristo donde quiera que esté. Y el apóstol Pablo está aquí hablando una palabra muy firme sobre el fundamento sobre el cual se debe construir. 3 puntos bien rápido. El primero, el apóstol Pablo dice en el verso 10 que debemos construir sobre el fundamento correcto, o sea, la sucesión en el ministerio. Él ha sentado el fundamento, alguien más debe construir sobre eso. Debemos ser muy seguros que cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando pensamos, estamos construyendo sobre el fundamento correcto. ¿Por qué ahora este texto? ¿Por qué en los 500 años de la Reforma? Es para decirles que todos estamos escogiendo sobre qué casa vamos a vivir, en qué casa teológica vamos a vivir. Pablo se estableció el fundamento. Las diferentes estructuras han sido construidas. Y al llegar a la Reforma, ya alguien ha construido la Basílica de San Pedro. Hay todo un edificio de la doctrina cristiana, la interpretación católica de la Biblia, la Iglesia Católica, el Papa ha sido construido. Los reformadores
no querían una nueva casa. Ellos buscaban en fe, fiel, continuidad. Ellos querían establecer esa iglesia que Cristo había establecido y sobre la cual Cristo dijo que no iban a prevalecer las puertas del infierno. Y cuando veas a los reformadores, Lutero, Calvino, sus afirmaciones, las 5 solas, aunque no fueron expresadas en esa forma directamente, cada una de ellas fueron afirmadas por todos los grandes reformadores, especialmente Calvino, Lutero. Pero Calvino y Lutero, como decía el Dr. Sproul, ellos dijeron desde el inicio, no es algo nuevo, es la reforma de la iglesia, una iglesia reformada por la palabra, y esa reforma va a producir una iglesia que se va a parar sobre la fe entregada a los santos. Así que ahora estamos escogiendo en qué casa vamos a vivir. Hay diversas casas teológicas, parte de por qué estamos reunidos acá y parte del gran regalo para la iglesia que es Ligonier, es que estamos aquí para decir que pertenecemos en esta casa, queremos vivir en esta casa, queremos vivir en la casa de ortodoxia bíblica fiel, en la casa de autoridad bíblica, en la casa de prédica expositiva, vivir en la casa de protestantismo, en la casa sobre la cual el Evangelio de Cristo se celebra. Eso es lo que queremos afirmar, en esa casa queremos vivir. Queremos vivir en la casa construida sobre el fundamento correcto. En el verso 11, lo segundo que él dice es que el único verdadero fundamento es Cristo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es la iglesia de Cristo. Es la iglesia por la cual Cristo murió. Ahora, el apóstol Pablo estaba consciente de que era el Señor que estableció a Jesucristo como el fundamento. En Isaías 28:16 leemos que por tanto, así dice el Señor, aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Cristo es el fundamento de la iglesia. Ese fundamento es Cristo, el regalo del Padre. Y el tercer punto del apóstol Pablo es que viene un juicio. Miren los versos 12 y 13. Pablo dice que si alguien construye con oro, piedras preciosas, el trabajo será manifestado para el día del juicio, porque será revelado por fuego, y el fuego probará la obra de cada quien. Los líderes de la iglesia en esa época llamaban a los reformadores herejes y los acusaban de ser arrogantes. El Papa, cuando excomulgó a Lutero, el Papa dijo que había sido invadido el viñedo. No sé si han visto que era una empresa de juguetes que se llama Playmobil. Ellos tenían un pequeño Lutero de juguete muy, muy bonito. Y lo que me encanta es la caja. Como ellos tienen miedo de que un niño se trague a Lutero, tiene una foto de Lutero y dice que es un peligro de tragárselo. No hay nadie que le encantaría más a eso que Lutero. Lutero realmente quería ser un peligro de tragarse. Él quería ahorcar al Papa en su propia teología. Él quería ser un peligro de tragar. Pero no era Lutero que decía, aquí estoy yo, autónomo como individuo. Él decía, aquí estoy yo parado sobre la autoridad de la palabra de Dios y me voy a parar con ellos. Pedro,
Pablo, él se va a parar con aquellos que han articulado y defendido la fe por toda la historia. Y luego Agustín es una de las fuentes más citadas por Lutero. Y Lutero lo dijo de esta forma. Él dijo que el juicio viene y que el juicio va a revelar dónde está la verdadera iglesia. En otras palabras, aquellos que han construido un edificio sin buen fundamento lo van a ver quemar. La iglesia de Cristo se mantendrá. Así que cada iglesia, cada ministerio debe poner atención a la doctrina, porque es con doctrina que construimos el fundamento que es Cristo. No hay cristianismo sin doctrina, no hay liberación de la doctrina. La iglesia vive por enseñar la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. La vida cristiana no es doctrina, meramente doctrina. La doctrina es el fundamento, es la estructura. Establece cómo la iglesia puede mantenerse en pie. Se expresa en forma presuposicional. La palabra inefable nos dio estas doctrinas. De esa forma, estas doctrinas se vuelven la estructura de nuestro entendimiento de la vida cristiana, nuestra esperanza para la vida que viene. 3 puntos. La doctrina es necesaria, indispensable, vital. No hay vida sana cristiana sin enseñanza de la Biblia. Y la enseñanza de la Biblia es doctrina. La doctrina no es nada más que la expresión formal de lo que es revelado en la Escritura. La vida cristiana no puede sostenerse, no puede comenzar sin eso. Porque inclusive al contar a alguien cómo pueden recibir salvación, tienes que tener doctrina. Tienes que enseñar qué expresar lo que Cristo ha hecho. Tienes que explicar cuál es nuestro problema. Y no es la respuesta de Freud. Es la acusación de cada ser humano como traidor, como pecador. Segundo, la transmisión de la doctrina es crucial de una generación a otra. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por eso en este texto. Él llama a construir sobre el fundamento que él ha establecido. Y definitivamente él está advirtiendo que no puede ser una estructura de madera y de paja. Es una metáfora para la doctrina correcta, construyendo con oro, plata y piedras preciosas. La mayordomía doctrinal no es sobre nosotros, no se trata sobre nosotros. Hasta que vuelva Jesús, la mayordomía doctrinal es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. No vaya a ser que fallemos en esta responsabilidad. Por eso es tan bueno que nos juntemos. Cuando nos juntamos, exaltamos estas verdades y nos preparamos para enseñárselas a otros. El patrón de sucesión de Pablo hacia Timoteo le dice, mira, enséñale esto a hombres fieles que también lo puedan enseñar a otros. La transmisión de la doctrina es nuestra responsabilidad, así como es la enseñanza de la doctrina en esta generación y la definición correcta de la doctrina en nuestro tiempo. Y tercero, tenemos que reconocer que la doctrina tiene consecuencias. Cada doctrina tiene consecuencias. La doctrina representada por diversos que no están fundamentadas en la Escritura, que afectan, atacan el cristianismo, toda la teología moderna, no llevan a vida eterna. La doctrina tiene consecuencias. Las iglesias hoy en día están muriendo por lo vacío que es su mensaje y ven las consecuencias de la teología moderna. Una revolución doctrinal. Y ves la confusión en estas iglesias. La doctrina tiene consecuencias.
Tenemos que recordar que siempre, porque las consecuencias de nuestras responsabilidades doctrinales van a estar ante nuestros ojos y van a aparecer en nuestros hijos y en sus hijos. El apóstol Pablo dijo que según la gracia de Dios, como arquitecto establezco el fundamento para que otro construya sobre ello. Y luego dijo que viene el juicio por fuego y el fuego probará las obras que cada quien ha hecho. En Mateo 7:24, Jesús dijo que cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundado sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Lo sabíamos ya. Lo cantamos hace unos minutos. Qué tan firme el fundamento ha sido establecido por tu fe en sus palabras. ¿Qué más puede decir de lo que ha dicho? Para ti que buscas refugio en Jesús. Ese último verso. El alma que ha apoyado en Jesús, yo no desertaré. Esa alma, aunque el infierno la ataque, nunca abandonaré. La doctrina, toda doctrina tiene consecuencias. El cristianismo bíblico ha sido establecido sobre la piedra. Sobre esa piedra ha establecido la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das en tu palabra. Damos gracias por Cristo que le habló a sus discípulos y le dijo que construyeran sobre la roca. Pablo nos deja muy claro el peligro que enfrentamos si no construimos el fundamento bien. Permítanos ser fieles en esta época y la que viene. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.